Should be good. Yes. Okay. So hi, everyone. Let me find my script. So hi, everyone, and welcome to a final webinar of our winter webinar series of 2023. And today we have the talk Hacia una arqueología de la alimentación, una propuesta teórico-metodológica desde el programa arqueológico Chicama by Carito Tavera Medina. So before we get started, while we meet in a virtual platform, we would like to acknowledge the importance of the land which we each call home. So from coast to coast, we respectfully acknowledge the ancestral and unceded territory of the Inuit, Métis, and First Nations people that call this land home. We also would like to let you know that Class Notes Volume 3 is soliciting submissions for August 1st, 2023. And we have 3 different types that we accept. We have abstracts of less than 500 words, field notes and short reflections of 500 to 1,000 words, and articles, which are a maximum of 5,000 words. So please consider submitting to class notes as you all plan for upcoming fieldwork and research dissemination. So hola a todos, bienvenidos al último webinar de nuestra serie de seminarios de este invierno 2023. Hoy día tenemos la presentación titulada Hacia una arqueología de la alimentación, una propuesta teórico-metodológica desde el programa arqueológico Chicama, a cargo del magíster Carito Tavera Medina, quien nos contará sus investigaciones en la costa norte del Perú. Antes de comenzar, mientras se van uniendo los participantes a la reunión virtual, nos gustaría reconocer la importancia de la tierra que cada uno consideramos y llamamos hogar. De costa a costa, reconocemos con humildad y agradecimiento el territorio ancestral y eterno perteneciente al pueblo Inuit, Métis y Primeras Naciones, cuyo hogar es esta tierra. También informales a la fecha de entregar sus trabajos por Class Notes volumen 3 es el 1 de agosto 2023 y aceptamos 3 tipos de entregas: resúmenes, que son menos de 500 palabras, notas del campo y reflexiones, que son de 500 a 1000 palabras, y artículos académicos de un máximo de 5000 palabras. So, por favor, considera a contribuir a nuestra publicación sobre sus planes del campo y comunicaciones de sus investigaciones. Y ahora le paso la palabra a Alexa, quien presentará a nuestra invitada. Muchísimas gracias, Ariane. Muchísimas gracias a magíster Carito Tavera Medina para juntar con nosotros hoy para presentar sobre sus investigaciones. Carito Tavera Medina es una arqueóloga peruana y actual codirectora del programa arqueológico Chicama. Es magíster por la Université René, Francia, y licenciada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha especializado en el estudio de las sociedades en la costa norte peruana. Sus investigaciones abordan el estudio de muerte, así como el consumo y aprovechamiento de los recursos botánicos en el pasado, desde un enfoque arqueobotánico. Ha sido profesora invitada del Departamento de Arqueología de la Universidad Nacional de Cusco, líder del equipo de Red Mujeres en Arqueología Peruana. Es pionera en investigador la problemática sobre la violencia en el género al interior de la comunidad peruana y arqueología peruana, así como el estudio y visualización de la historia de las mujeres al interior de esta comunidad profesional. Ha coeditado el libro Mujeres del pasado y del presente, una visión desde la arqueología peruana. La primera propuesta editorial planteada desde la arqueología peruana que aborda de forma metodológico y teórico la problemática de género como categoría de análisis. Muchísimas gracias de nuevo y adelante a nuestra invitada Carito Tavera Medina. Muchísimas gracias, Alexa, y a todos por la invitación. Voy a comenzar con la proyección. Muy bien. Buenas tardes con todos y con todas. Primero quisiera agradecer a la Canadian Latin American Archaeological Society por la invitación. Mi nombre es Carito Tavera Medina y soy investigadora asociada del Instituto Peruano de Estudios Arqueológicos y, como ya lo mencionaron, codirectora del programa arqueológico Chicama. La ponencia que les presentaré a continuación responde a un proceso compartido de investigaciones y reflexiones iniciadas en el año 2020 con los y las integrantes del Grupo de Investigación Arqueología de la Ciencia y las Tecnologías Andinas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Para comenzar, quisiera mencionar y aclarar dónde es que se desarrollan nuestras investigaciones, tomando en cuenta que tal vez no todos y todas estamos vinculados al territorio peruano. El Valle de Chicama forma parte de la costa peruana, específicamente la costa norte, y se encuentra a 8 horas en carro desde Lima, la capital, y probablemente es una de las zonas investigadas de forma más ardua a nivel arqueológico en el Perú. Fue en este valle donde Rafael Arco Joyle inició las investigaciones sobre la sociedad mochica, lo que lo convierte en uno de los valles costeños con mayor profundidad histórica vinculada a la arqueología peruana. Es un espacio geográfico con una gran variedad de paisajes que van desde el litoral hasta el Valle Medio, espacio propicio para el cultivo. Sin embargo, estos paisajes también coexisten con áreas desérticas propias del Pacífico Sur. Pero antes de comenzar con la arqueología del Valle de Chicama, quisiera abordar la vinculación y razón por la cual la arqueología puede, y considero yo, debe enfocarse en el estudio de la alimentación. Primero, debo señalar que no soy la primera arqueóloga que emplea el concepto de arqueología de la alimentación. Considero que una de las principales figuras de este enfoque de estudio es la doctora Christine Hafstors, seguida por figuras como Sonia Archila, Alejandra Constange, Pilar Babot, Mariano Bonomo, entre muchos otros y otras, que sobre todo desde Latinoamérica vienen desarrollando dicha temática de investigación. Ahora bien, ¿por qué abordar la alimentación? ¿Cuál es su importancia o papel dentro de las sociedades del pasado? La alimentación es un pilar para la subsistencia de la humanidad. Sin ella o sin comprenderla, nos es imposible asegurar nuestra continuidad como especie. Podemos señalar que hoy en día existe un intrincado sistema de la comida, que en la actualidad se comprende como todo aquello que asegura la producción y movimiento de los alimentos del campo a nuestros platos. Debemos considerar que la alimentación no es ajena a las políticas nacionales y a la de los grandes corporativos transnacionales. De esta forma, podemos observar que existen múltiples puntos cruciales como las redes internacionales de comercialización de alimentos, las escalas y tecnologías vinculadas a la producción y el acceso a los propios alimentos que exponen grandes brechas socioeconómicas del actual sistema económico, así como los importantes cambios culturales que éste ha generado. A razón de dichas problemáticas, nacen conceptos como los derechos alimentarios y la seguridad alimentaria, que en la actualidad son tan frecuentes en los paneles políticos debido a la gran exposición que ha exacerbado la reciente pandemia COVID-19 de esta problemática. Son múltiples los aportes científicos que la arqueología viene realizando para comprender cómo diversos grupos humanos han desarrollado tecnologías agrícolas para la producción en zonas que fueron eriáceas, así como formas de procesamiento de alimentos capaces de asegurar su preservación. Sin embargo, la arqueología nos ha enseñado cómo los errores y malos manejos de la producción, consumo y distribución de alimentos pueden generar el colapso de algunas sociedades. Algunos de los impactos negativos que se desprende del actual comercio globalizado y ultraconectado que confrontamos es la existencia de tratados de libre comercio que no necesariamente responden a una competencia justa, o el desarrollo de monopolios alimentarios y, por supuesto, la gran huella de CO2 de la industria agropecuaria. Asimismo, el impulso de la agroindustria como modelo idóneo para los países en desarrollo viene produciendo cambios en las prácticas y tecnologías ancestrales, pérdida de la biodiversidad, afectación a los suelos, desertificación y salinización, por mencionar algunos puntos. Finalmente, en el último nivel de este sistema se encuentra el usuario, es decir, nosotros, las personas del día a día, el cual se ve cada vez más expuesto a un acceso diferenciado de la calidad y cantidad de alimentos, de forma especial en los llamados países emergentes. Tomando en cuenta lo anterior, es posible identificar 5 principales campos que inciden en la alimentación: las estrategias de poder, el manejo de recursos biológicos, tecnologías agrícolas, el comercio y las tradiciones culinarias. Las estrategias de poder podrán ser de corte político, religioso y o de género, posibilitando o negando el acceso a determinados grupos sociales al llamado sistema de la comida. Asimismo, la creación de múltiples
la creación de útiles e insumos que potencian la producción, así como la modificación genética en fauna y plantas, y la de los mismos paisajes, responde a las llamadas revolución tecnológica. Ahora bien, como sabemos, el sistema de la comida se desarrolla a múltiples escalas, variando en tiempo de acuerdo a las características del sistema político imperante, es decir, un estado o un imperio, por dar algunos ejemplos relacionados a la arqueología. A nivel arqueológico, nos es necesario identificar cómo las variables sociales se atan a indicadores arqueológicos. Por ello, primero les propongo identificar las principales etapas del ciclo de alimentación y vincularlas a acciones específicas. El primer escalón responde a la producción y obtención de recursos, es decir, a la cosecha, al procesamiento, almacenamiento, transporte y comercialización de los productos. Un segundo nivel estará asociado a la preparación de alimentos, los mismos que se pueden dar a gran o pequeña escala. Para lograrlo es necesaria la creación de útiles propicios para cada tradición culinaria. Para lograrlo será necesario, finalmente, el almacenamiento y preservación de alimentos será una acción vital en esta etapa. Posteriormente, en el marco del consumo de alimentos, se emplearán útiles específicos vinculados al contexto social en el cual sean consumidos, el mismo que pueden ser de carácter político, religioso o cotidiano. Finalmente, se encuentra el descarte o manejos de residuos alimenticios, donde las poblaciones decidirán si reutilizarán determinadas partes anatómicas de la fauna o flora para crear útiles o simplemente reubicarán dicha basura. Tomando en cuenta estas propuestas, estas reflexiones, es que viene ya la parte arqueológica, o la parte en la cual el programa arqueológico Chicama se inserta en esta problemática. A lo largo desde el año 2020 hasta la actualidad, el programa ha sido consciente de esta problemática que se aborda desde la arqueología e ha ido seleccionando una serie de sitios que nos han permitido seleccionar diferentes etapas de este llamado ciclo de la alimentación o del sistema de la comida, como se llama actualmente. Uno de los sitios que hemos estado trabajando es el sitio Licapa 2. Licapa 2 es un sitio mochica que fue investigado por la arqueóloga Michelle Kunz para su tesis doctoral y que es muy interesante debido a que es uno de los pocos asentamientos moche que comprende un área interhuacas o lo que se podría llamar un núcleo urbano que tiene un único símil en el llamado sitio Huaca del Sol y la Luna. La razón por la cual nosotros elegimos estudiar este asentamiento fue justamente para poder confirmar la existencia de un núcleo urbano o una zona urbana y poder comprender cómo las dinámicas alimenticias iban creándose o moldeándose en el tiempo en este asentamiento, que no es un asentamiento de primer orden, como ocurre con el sitio Huacal Sol de la Luna o el sitio El Brujo, pero sí es un asentamiento mínimamente administrativo de segundo o tercer orden, como lo señala Michelle Kunz. Ahora, en las excavaciones del año 2020 nos permitieron hacer sondeos que nos mostraban la posible existencia de un espacio con un reticulado arquitectónico bastante denso. Ya las tesis de Michelle Kunz mencionaba la posibilidad de la existencia de este. Sin embargo, no estaba dentro de sus objetivos la exposición o el abordaje de ello. Ella se centró en el estudio de los espacios administrativos religiosos que son los edificios públicos, los que llamamos huacas. Las excavaciones del año 2021, es decir, las del año 2022, permitieron exponer ahora sí a gran escala, o al menos a una excavación en área, el reticulado de esta área interhuacas, que inicialmente la denominamos así porque no sabíamos si había algún tipo de arquitecturas. Sorpresa será la nuestra, en la cual se logró exponer, sí, lo que nosotros hemos denominado ahora como un espacio urbano, con un reticulado urbano, y que de forma interesante para nosotros ha expuesto un área de producción de alimentos en esta zona donde está esta flecha.
En esta zona se encuentra una serie de cocinas, que por lo menos son 4 cocinas, asociadas al periodo mochica tardío, probablemente entre el 600 y el 900 después de Cristo. Aún no tenemos fechados de esta zona, pero sí nos muestra una amplia gama de vasijas y de estructuras vinculadas a la producción de alimentos en esta zona del sitio arqueológico. Evidentemente, esto no se trata de una producción de alimentos a pequeña escala, no es una producción de alimentos para un hogar o un núcleo familiar, si lo podemos decir, pero sí responde, consideramos nosotros, a una producción a gran escala y asociada a espacios de talleres, es decir, se está produciendo alimentos, o nosotros lo comprendemos como un espacio donde se están produciendo alimentos para mantener a los especialistas o las especialistas que están generando sobre todo elementos de metal, porque toda el área opuesta a lo que son las cocinas está vinculada a hornos que lastimosamente han sido algunos bastante afectados por procesos de huaqueo, pero se han encontrado las zonas de quema y lo que denominamos escorias, moldes y partes procesadas en metal. Entonces, básicamente estamos encontrando cocinas vinculadas al mantenimiento de personal especializado de esta élite mochica que no es ese sector del valle. A nivel arqueológico, ¿cómo podemos ver parte de este ciclo de la alimentación del cual yo les hablaba, ¿no? Por un lado podemos ver las cocinas como espacio propio de la producción, pero también podemos ver a las plantas o fauna, restos de fauna que estamos encontrando en el proceso de grillado de la excavación, que nos ha permitido identificar diversas especies, tanto faunísticas como botánicas, que estuvieron vinculadas en algunos casos a la alimentación y en otros casos simplemente a la producción de útiles. Asimismo, otro importante input sobre el estudio de la alimentación en esta zona del Valle Chicama con respecto a las poblaciones mochica van a ser la diversa variedad de útiles vinculadas al procesamiento, cocción y consumo de alimentos, que son las vasijas especialmente. Podemos encontrar una diversidad de vasijas utilitarias. A este proceso o en este campo en el cual comenzamos a seleccionar una serie de sitios para comenzar a desarrollar nuestros estudios, se sumó el sitio Quebrada del Oso. El sitio Quebrada del Oso, que es un sitio de filiación chimú, esta es la típica idea de lo que entendemos como el imperio chimú, como decía Carol Mackey, o el estado chimú, es el sitio Chan Chan, ¿no? Que es el sitio tipo, con las llamadas audiencias y las ciudadelas. Lo que sabemos de los chimú en respecto al Valle de Chicama es que comenzaron su ocupación en el 1000 aproximadamente, tanto en el Valle de Virú, Mochi y Chicama, y luego en el periodo en el intermedio tardío, alrededor del 1350, se da una incorporación o una extensión en el valle mismo de Chicama, como propone Orloff, que señala que es una llegada poco tardía al valle, ¿no? Por parte de las élites chimú. Finalmente, lo que responde a los últimos rezagos de este imperio norteño, y más bien más vinculado a la tradición inca imperial, va a ser el sitio de Chiquitoy Viejo, que lo estudia Conrad en 1977, y se identifica una serie de campos de cultivo, basurales, cementerios. Entonces, hay toda esta tradición que comienza en el intermedio tardío y se extiende hasta finales del horizonte tardío respecto a los chimú en el Valle de Chicama, y uno de los sitios tipo que nos interesaba estudiar era Quebrada del Oso. Aquí podemos ver un mapa que nos presenta, digamos, es el mapa del trabajo de Feren Castillo sobre los diferentes asentamientos y sitios chimú ocupados a lo largo de la costa norte. Nosotros nos encontramos en el Valle de Chicama aquí, y es interesante porque como único sitio arqueológico de ocupación chimú se encuentra el Brujo, a pesar de que, digamos, tenemos Quebrada del Oso, que si bien se encuentra en esa problemática en torno a ¿era un sitio realmente vinculado a la tradición chimú inca o inca? Bien. Acá hay una imagen de Chiquitoy para que se den la idea de lo que ya es un sitio completamente ligado a la tradición incaica y en sus anexos con los chimú. Y bueno, aquí es donde se encuentra el sitio Quebrada del Oso, en este círculo rojo que pueden observar.
Este es el Valle Chicama, esta es la zona litoral, y acá en este círculo rojo se encuentra Quebrada del Oso. Nosotros estábamos interesados en retomar las investigaciones que se dieron entre los 70s y los 80s por parte del equipo de la Universidad de Harvard en el Valle de Chicama, específicamente con la problemática Chimú, porque estamos interesados en comprender la arquitectura, los embrios y la cerámica y los microvestigios como indicadores que se vinculaban a la alimentación. Es decir, queríamos comprender cómo era que un imperio o un estado como el Chimú había asegurado la producción de alimentos en un asentamiento como Quebrada del Oso. Uno de los primeros puntos a resolver era el tema de identificar si la arquitectura en Quebrada del Oso respondía a intereses seculares o rituales, es decir, religiosos. Este es una ortofoto del sitio Quebrada del Oso, específicamente en la zona donde se encuentran los componentes arquitectónicos, que fueron 3, y bueno, en una sección de los campos de cultivo, en total son 42 hectáreas de campos de cultivo, y nosotros nos centramos en la estructura, en el componente 2 de Quebrada del Oso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su morfología, daba indicios de la presencia de una audiencia. Una audiencia que responde, una audiencia Chimú responde a actividades netamente seculares. Sin embargo, sabemos por evidencias de Chan Chan que incluso en las audiencias se dieron eventos rituales y que normalmente están vinculados a materiales como el espóndilos. Entonces, una de las acciones, se comenzó a hacer la excavación y efectivamente fue posible identificar la audiencia. Es la típica arquitectura, un espacio rectangular con un ingreso central y enlucido, un espacio enlucido. Una de las grandes hipótesis que se maneja sobre Quebrada del Oso desde la época de los 80s, con los trabajos de Orlov, entre otros, es que Quebrada del Oso responde a un único evento constructivo. Sin embargo, las excavaciones que hemos realizado, que obviamente fueron más grandes que las realizadas por los otros equipos, permitieron identificar procesos de mantenimiento en la arquitectura. Por ejemplo, aquí. En esta foto se ven a detalle los materiales constructivos, que son la roca, y el punto 1, que son las argamasas, y dos claros procesos de renovación o mantenimiento de la audiencia. Es decir, estamos confirmando que no fue por un tiempo extremadamente corto en el que estuvieron en Quebrada del Oso las élites Chimú, sino probablemente estuvieron más de lo esperado o de lo que se estaba hipotetizando en los años de los 70s y los 80s con respecto a este asentamiento. Para confirmar también de que no hubo una ocupación previa en esta zona de la audiencia, se hicieron pozos de cateo para confirmarlo. Y efectivamente la excavación nos confirmó que hubo una única remodelación del piso, el cual hay que señalar que estaba en muy buenas condiciones, conservación, y de frente, digamos, al estéril. A diferencia de lo que conocíamos que en Chan Chan se habían dado el hallazgo en estas esquinas, sobre todo de las audiencias, de ofrendas de espóndilus u ofrendas de otro tipo de materialidades, nosotros no hallamos ninguna que diera luces de un proceso vinculado a la ritualidad o religiosidad de actividades de las élites Chimú que ocuparon este espacio. Por otra parte, en cuanto a los embrios, Orlov ya había realizado una primera tipología, evidentemente con las limitaciones metodológicas y tecnológicas del momento. Nosotros volvimos a realizar realizamos un vuelo al 100% de los campos de cultivo y hemos podido identificar un total de 7 tipos de surcos o morfotipos de chakras. Este es el primer morfotipo que se encuentra siempre en las zonas colindantes entre cada agrupación y agrupación de chakra y que es, digamos, de forma serpentiforme. Luego tenemos el tipo 2, que Orlov lo asocia mucho a lo que son, o lo vincula, hipotetiza que con estos tipos de morfotipo de chakra era donde se cultivaban tubérculos. ¿Por qué? Porque hay agrupaciones circulares, de planta circular,
que responderían a la limpieza de los campos de cultivo posterior al levantamiento de los tubérculos. ¿Bien? El tipo 3 y el tipo 4 van a ser digamos, campos de cultivo paralelos, pero uno más menudo que el otro. ¿Bien? Acá otro detalle del campo de cultivo 4. Y los campos de cultivo 5, al igual que le ocurría con el campo de cultivo 1, que estaba en las zonas limítrofes de las agrupaciones de chacras, se va a encontrar también en estas zonas, pero va a presentar una forma, digamos, de peine continuo. El morfotipo 6 tiene una forma de E invertida, y el morfotipo 7 una forma de C. En el proceso de identificación, registro de los campos de cultivos, también realizamos una identificación de la cerámica. ¿Por qué? Para poder analizar cuáles eran los recipientes con los cuales se desarrollaban estas etapas de la alimentación. Sorpresa fue la nuestra, que la cerámica no necesariamente fue hallada en su mayoría en la arquitectura. De hecho, hay que señalar que la arquitectura de la audiencia estuvo casi completamente limpia, tanto así que solamente tenemos una muestra para datación de la audiencia. La cerámica fue encontrada en su mayoría en los campos de cultivo. ¿Cuál fue, tras el análisis de la cerámica, pudimos identificar que la forma utilitaria más recurrente fue el plato? Ese es el típico plato asociado al periodo Chimú medio tardío, ¿bien? Y tiene una dimensión bastante particular, tiene 27 centímetros de diámetro, lo que nos está hablando que no es un plato para consumo personal, sino es probablemente para un consumo comunitario de determinados alimentos. Incido, esos platos fueron hallados al interior de los campos de cultivo, es decir, es probable que durante las jornadas de trabajo en el campo, las personas estuvieran parando en algún momento para consumir y luego estaban siendo, digamos, desechados in situ. Algo que fue muy interesante en nuestra prospección entre los campos de cultivo fue el hallazgo de estilos foráneos. Gracias al apoyo de la doctora Vogel, pudimos confirmar una hipótesis que teníamos, era que dentro de los campos de cultivo se pudo identificar presencia de los estilos casma pintado, casma moldeado, perdón. Acá hay otros ejemplos, y casma inciso. Esto es bastante particular porque las personas que están un poco más familiarizadas con nuestro territorio saben que el Valle de Casma y la zona donde la sociedad Casma se desarrolló se encuentra aproximadamente unas 6 horas en carro actualmente de la zona de Chicama. Responde a lo que sería el extremo sur de la costa norte peruana, y sabemos por documentos etnohistóricos y por básicamente no históricos y también crónicas, que los casmas fueron conquistados por los Chimú. Entonces, estas evidencias también nos muestran otra cara sobre cómo la alimentación o cómo es posible mover poblaciones para asegurar la alimentación de otros grupos sociales, ¿no? O al menos es lo que a nosotros nos está pareciendo la presencia de esta cerámica en asociación con elementos típicamente Chimú. Finalmente, para acercarnos mucho más a lo que cotidianamente entenderíamos como evidencias vinculadas a la alimentación, como son la fauna o la flora, nosotros decidimos estudiar los campos de cultivo, conocer qué era lo que se estaba plantando en Quebrada del Oso. Existe la propuesta de que los campos de cultivo de Quebrada del Oso nunca estuvieron en funcionamiento, al igual que el canal Lacumbe, que está asociado al sitio Quebrada del Oso, pese a que es un canal intervalle. Nosotros decidimos confirmar o ver si era posible confirmar aquella hipótesis, que los campos de cultivo nunca tuvieron función, que no se emplearon. Para ello decidimos emplear una estrategia de identificación de microvestigios vegetales. ¿Qué son los microvestigios vegetales o cuáles son algunos de estos microvestigios vegetales? Son los fitolitos, los almidones, los tejidos epiteliales de las plantas, las diatomeas,
y básicamente y el polen, disculpen, el polen. De todos estos microvestigios, nosotros nos enfocamos en dos, en los fitolitos y en los almidones. ¿Por qué? Porque son estructuras de la planta que no tienen capacidad de dispersión. Es decir, no son como el polen que pueden volar y transportarse a través del viento. El polen, los fitolitos y los almidones, es importante considerar que son como las huellas digitales de los seres humanos, son únicas de acuerdo a cada uno de nosotros. Los fitolitos y el polen igual son únicos en su morfología de acuerdo a cada especie botánica. Bueno, acá tenemos una imagen general de cómo se ve en las 42 hectáreas de campos de cultivo de Quebrada del Oso y la arquitectura, y he tratado de hacer como un collage de cómo se distribuyen algunos de los morfotipos de chacras que les he mostrado anteriormente. Para esta primera etapa del estudio lo que se decidió fue hacer un muestreo aleatorio en solamente dos chacras de campos de cultivos distintos, y ver qué era lo que nos estaba arrojando, ver si había potencialidad en el desarrollo de un estudio. ¿Por qué? Porque nuestra hipótesis respondía a que cada morfotipo de chacra o de campo de cultivo respondía al desarrollo de un tipo específico de planta. Para realizar la obtención de las muestras, se comprendió primero que el espacio en blanco respondía a los llamados surcos de agua, mientras que los espacios donde había acumulación de rocas era la línea de sembrío. Se realizó un registro de cada uno de estos, de los sectores donde se excavó, y se estableció una unidad de 2x2, de la cual solamente se excavó un 1x1 dentro, que iba en diagonal entre el surco y el área de sembrío. Cuando se terminaron los análisis en el laboratorio de la Universidad Cayetano, en el laboratorio de palinología y paleoclima, se fue identificando la presencia de fitolitos de sea maíz, es decir, fitolitos de maíz, que son estos de aquí, así como fitolitos de Phaseolus, es decir, de la familia de los frijoles, ¿no? Asimismo, se encontró una interesante presencia de diatomeas. Y claro, algunos preguntarán por qué y cómo las diatomeas podrían ser interesantes. Pues la presencia de diatomeas nos están hablando de la presencia constante de fuentes de agua en esta zona. Hay que considerar que, si tomaron atención a la foto anterior donde se encuentra Quebrada del Oso, actualmente es una zona completamente desértica y se encuentra en una terraza aluvial. Entonces, fue necesario incluso en el pasado llevar agua para que esos campos de cultivo estén activos. Y las diatomeas son un indicador arqueológico que nos estarían demostrando que efectivamente sí estuvieron en funcionamiento. Otra cosa que también nos llamó la atención fue que en el proceso de estudio de los campos de cultivo y del sitio Quebrada del Oso en su amplio espectro, nos permitió generar una mirada contemporánea de cómo actualmente aún se manejan los procesos agrícolas familiares dentro del Valle de Chicama, porque debemos señalar que el Valle de Chicama es uno de estos valles que está expuesto a las grandes agroindustrias y sobre todo a la producción de caña de azúcar actualmente. Sin embargo, aún existen grupos familiares resilientes que continúan el desarrollo de cultivos mixtos, como puede mostrar esta foto que ha sido tomada en la campiña de Paiján. Acá podemos ver el sembrío tanto de maíz como de de caiguas. Y si observamos un poco más, estamos presenciando en la imagen la existencia de una estancia típica de una familia que se dedica a la agricultura, y como vemos, no se emplean elementos arquitectónicos que perduren en el tiempo, sino más bien que son frágiles y que deben estar expuestos a una permanente renovación. Sin embargo, siempre este tipo de arquitectura deja una huella en lo que responde a la base. Pues es interesante que en Quebrada del Oso, efectivamente, en los espacios
entre chacras pudimos identificar la posible presencia de estancias para periodos prehispánicos, ¿no? Y también una cosa que nos están mostrando los resultados de Quebrada del Oso es que así como aún hoy se dan cultivos mixtos, en el caso de los hallazgos de microvestigios en Quebrada del Oso también se están dando de forma mixta, el sembrado de maíz con Phaseolus. Entonces, después de haber hecho este pequeño viaje o exposición sobre los diferentes hallazgos en el marco del programa del Chicama, en torno que abordaban la alimentación, retomemos nuestra propuesta del ciclo de alimentación, pero ya a nivel arqueológico. Como un programa que en primera instancia está vinculado al estudio en larga duración de la ocupación prehispánica de un lugar, de un valle en particular, puede aportar a entender la alimentación. El programa del Chicama es un claro ejemplo en el cual diferentes etapas de ocupación humana nos muestran diferentes partes de este ciclo de la alimentación, como por ejemplo la producción y obtención a través del estudio de los campos de cultivo de Quebrada del Oso, donde hemos podido identificar las diferentes tecnologías, las diferentes plantas que se estaban cultivando y las formas como se estaban realizando. Y de hecho, incluso poder empezar a hipotetizar cómo el recurso humano estaba siendo movilizado para asegurar la alimentación de una élite en particular. En cuanto a la parte de la preparación de alimentos, esta se va a ver vinculada o reflejada a través del registro arqueológico en las cocinas del Icapa 2, que es un asentamiento mochica, como ya les he señalado, y cómo se entiende desde un sitio probablemente administrativo religioso mochica la preparación de alimentos, que en este caso va a ser a gran escala y para asegurar la presencia de especialistas que generarán bienes de consumo para las élites que se van a reproducir socialmente en esta zona. En cuanto al consumo, la etapa de consumo en la alimentación, el input más próximo va a ser la producción de vasijas en las diferentes etapas de ocupación del valle. Pero lo interesante en este punto es que el consumo también se va a ver asociado, las formas de las vasijas, se va a ver asociado a un tipo de contexto en particular, lo cual responderá a un tipo de consumo del mismo. Es decir, podrá ser un consumo cotidiano, un consumo o un consumo de élite probablemente. Y finalmente está el descarte, que en el caso del Licapa 2, por ejemplo, se ha encontrado en los rellenos constructivos, cosa que no ocurre con Quebrada del Oso, donde el manejo de los residuos por parte de las élites chimú no se da en su propia arquitectura y sus rellenos son extremadamente limpios. De esta forma, quisiera como ir terminando la reflexión en torno a cómo podemos construir una propuesta teórica de cómo la alimentación se va configurando dentro de nuestra sociedad, pero también cómo nosotros a nivel metodológico podemos ir estableciendo estrategias para acercarnos a la reconstrucción de estas dinámicas vinculadas a la alimentación y cómo al final, en el tiempo, podemos ver que estas van cambiando o tal vez se da un continuo en la tradición alimenticia de una población que ocupa un valle, ¿no? Porque sabemos que bien, las élites caen, pero los grupos humanos se reinventan y digamos, encuentran un nuevo papel dentro de las estructuras políticas. Bueno, esta ponencia y estos datos que les he presentado han sido posibles gracias a un gran equipo de jóvenes investigadores que responden a la Universidad Nacional de San Marcos, a la Universidad Nacional de Trujillo, a la Universidad Nacional del Cusco, y que sin ellos no hubiera sido posible esta presentación. Mis agradecimientos a Claudia Morales por los análisis en el laboratorio de la Universidad Cayetano Heredia, a la doctora Melissa Vogel por el apoyo con la confirmación del análisis de la cerámica, al doctor Henry Tantaleán, codirector también de este programa, a Mauricio Gastelo,
quien es un fuerte apoyo para el proyecto desde el laboratorio en Huanchaco, y a la doctora Alicia Boswell, quien también nos dio sus comentarios para esta ponencia. Muchas gracias, y aquí es finalmente señalar que estas investigaciones fueron posibles en su momento gracias al auspicio de los fondos del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y al apoyo logístico del Instituto Peruano de Estudios Arqueológicos y de la Municipalidad de Chicama, quienes hicieron posible nuestro acceso al sitio Quebrada del Oso. Muchas gracias. ¿Hay preguntas para Carito? Creo que hay una pregunta en el chat. La voy a leer yo, es de Alexa, pero la leo. Gracias por la presentación. Estoy interesada en la evidencia que ustedes detectan del niño en la zona y la evidencia de inundaciones, cambios en las chacras y en la diversidad de especies cultivadas. Bien, gracias por la pregunta. Es interesante porque, como ustedes saben, en el Valle de Chicama, en la zona norte del valle, se encuentra trabajando, bueno, la doctora Ari Caramánica desarrolló sus investigaciones para su tesis doctoral en la zona de Mocam. Una de las principales propuestas de la doctora Caramánica es de que el desarrollo de los campos de cultivo o áreas de cultivo en ese sector del valle responden a un aprovechamiento de las poblaciones a los fenómenos del Niño. Es decir, cada vez que haya fenómeno del Niño se da un crecimiento de la frontera agrícola. En nuestro caso, considero, creo yo, aún no tenemos evidencias netamente vinculadas al fenómeno del Niño, pero creo que se está dando en la ala sur del Valle de Chicama, los chimú sí están funcionando de una manera completamente distinta. Porque los campos de cultivo, estas chacras, no están solamente en la terraza aluvial elevada por encima de la quebrada del Oso, que es una quebrada que sabemos históricamente se activa cada vez que hay fenómeno del Niño. De hecho, ahora con el último fenómeno del Niño, la población de la Municipalidad de Chicama estuvo muy afectada por ese tema. Pero lo interesante es que los campos de cultivo de Quebrada del Oso se encuentran en la misma quebrada. Significa que, al menos yo interpreto, que cuando ese sitio estuvo en actividad, o no se activó esa quebrada, o el fenómeno del Niño no estaba presente, o sea, o la construcción del sitio se dio previo a un fenómeno del Niño. Porque si hubiera habido un fenómeno del Niño, básicamente hubieran perdido todos los cultivos por la forma que tiene la quebrada y lo abrupta que es, ¿no? Más allá de esas evidencias que nos hacen, digamos, pensar cómo es que se dio la relación entre la extensión de fronteras agrícolas con relación al fenómeno del Niño, no tenemos otras evidencias. Solamente cerrar, por ejemplo, que lo que les decía, ¿no? Me parece que en el caso del sector sur del Valle de Chicama, sí se está dando un manejo mucho más coercitivo, más estratégico de cómo crecen las fronteras agrícolas, a diferencia de lo que nos está mostrando en su registro arqueológico la doctora Caramánica, que sí se da un proceso espontáneo, ¿no? Entonces, o más vinculado a los cambios climáticos de ese momento. La arquitectura, por ejemplo, de Quebrada del Oso no nos pudo brindar evidencias tangibles, por ejemplo, de una arquitectura expuesta a una gran cantidad de agua, digamos, ¿no? Como por ejemplo sí se registra en sitios como Huaca de la Luna, ¿no? Que hay acumulaciones de estancamiento, digamos, donde el suelo se ve modificado por
la acumulación de agua. Entonces, digamos, ese tipo de evidencias no las tenemos. Espero que ya pronto este año se pueda tener el fechado radiocarbónico que nos permita repensar qué está pasando con este sitio, porque los fechados que teníamos responden a los 80s, 70s, entonces ya están como, digamos, un poco descalibrados con lo que hemos avanzado en el tiempo. Y finalmente con el tema de las plantas, pues estamos viendo que lo que tenemos hasta ahora son maíz y Phaseolus, ¿no? Que son, digamos, la base alimenticia en las poblaciones andinas, ¿no? Y que es lo que más se estaría consumiendo en estos asentamientos, ¿no? El muestreo fue bastante reducido, solamente se realizó en 2 tipos de campos de cultivo, y aún quedan, posterior a que dio positivo los resultados, se ha vuelto a hacer un muestreo que esperamos poder procesar las muestras de este año para tener ya un panorama mucho más amplio, ¿no? Y poder superponer sobre todo esta imagen que nos brindan los diferentes morfotipos de campo de cultivo con la asociación de las diferentes especies de plantas. Gracias. Hay más preguntas del Facebook Live. Tenemos una pregunta de Carlos Alonso Ceballos Vargas. ¿Cómo se compara el consumo de alimentos entre los sitios del ICAPA 2 y los contextos urbanos del Brujo? ¿Eran los mismos o hay preferencias por ciertos alimentos en cada sitio? Uy, Carlos ha hecho la pregunta del millón. Bueno, acá Alexa no me deja mentir que son muy pocas las excavaciones que se han hecho, las excavaciones del sitio arqueológico El Brujo en su mayoría han respondido a la zona pública, administrativa, religiosa del sitio. Entonces, información profunda realmente de cómo es la dinámica cotidiana de las poblaciones mochicas del Brujo, yo no la tengo al alcance y creo que hasta donde sé no existe, ¿no? Entonces entiendo que el equipo del Brujo que ahora está trabajando, que viene trabajando durante la pandemia en los últimos 2 años, han hecho nuevas excavaciones y probablemente con la información que ellos posean se va a poder generar ese contraste, ¿no? Bueno, una opción también es siempre los análisis bioquímicos que se puede hacer a los cuerpos que se han hallado en el sitio del Brujo, pero que digamos, tampoco es que sean tantos, ¿no? Entonces, estamos a la expectativa también de ver qué es lo que ellos encuentran para poder generar este match entre los 2 equipos, ¿no? Que justamente sería lo más interesante. Mire, en cuanto a la lista de taxones generales que te puedo mencionar que se ha encontrado en el ICAPA 2, podemos mencionar de los de consumo, Phaseolus, maíz, coca, semillas de coca hemos encontrado, y eso fue lo más interesante para mí, la verdad. ¿Qué más tenemos? Algunos tubérculos que no podríamos identificar exactamente cuáles son hasta que no hagamos tal vez algo de almidones, y posteriormente tenemos fauna, que en su mayoría tenemos camélidos aparentemente, y que estoy segura que Sayuri San Andrés y Antonio de la Cruz, que son 2 estudiantes de arqueología de San Marcos, ya nos van a dar los resultados más finos porque este verano estuvieron haciendo los análisis junto con José Román. Así que, digamos, no veo, habiendo estudiado algún contextos de Huaca de la Luna y conociendo un poco la bibliografía del Brujo, hasta donde tenemos evidencia nosotros, o sea, no habiendo excavado ahí, no veo mucha diferencia en torno al consumo particular de plantas o animales, ¿no? Pero lo que sí me parece interesante es la forma como se administra y se configura el espacio para la producción de estos alimentos. Eso creo que sí es distinto a lo que se ha encontrado en otros asentamientos, ¿no? Como este gran espacio con la presencia de tantas cocinas a la vez. Gracias. Tenemos otra pregunta, esta vez de Jacqueline Lisette Quispe Guavia. Buenas tardes, excelente exposición. Mi pregunta está referida a los referentes teóricos. ¿En base a qué propuesta teórica se basó la investigación? Muchas gracias.
Otra fácil. Cosa fácil. Es bien fácil, sí. Bueno, básicamente mencioné al inicio quiénes han sido los referentes y las referentes para esta investigación, ¿no? Las propuestas de Christine, digamos, gran parte, y esa es una parte interesante que no se pudo desarrollar en la ponencia, ¿no? La arqueología de alimentación ya viene a ser una perspectiva mucho más social de entender que va más allá de la subsistencia y más allá de identificar la biodiversidad presente en el registro arqueológico, ¿no? Que era lo que hacíamos lo que se hacía con la nueva arqueología, y digamos que fue con lo primero que llegó la doctora Hastorf al Perú cuando estaban con el proyecto Mantaro. Pero más bien es justamente ella la que repiensa esta forma de hacer arqueología y da un giro hacia la alimentación. Y cuando hablamos ya de la alimentación, estamos hablando de prácticas sociales, ¿no? Y salimos de tener una caja con elementos dentro y que decimos taxón 1, 2 y 3, ¿no? Sino que ya vemos cómo estos diferentes elementos van integrándose en las dinámicas sociales. Entonces, una importante influencia que ha tenido este proyecto ha sido la propuesta de Christine Hastorf. Por otra parte, alguien que metodológicamente para mí ha sido fundamental es la doctora Pilar Babot, que fue mi profesora, que es básicamente microarqueobotánica también, así que también esa parte de la metodología va por ahí, y eso implica una influencia importante de la arqueología argentina a nivel metodológico. ¿Y qué más? ¿Qué otro? Y bueno, obviamente después toda la parte, digamos, de lo que implica los estados en la costa norte, ¿no? Tendremos ahí un poco de influencia de Carol Maki, de Santiago Seda, entre otros, ¿no? Así que por ahí va más o menos, creo, la línea teórica del proyecto. Gracias. No sé si tenemos alguna pregunta más en el Facebook Live. Creo que no, ¿verdad? Creo que no. No. Bueno, entonces voy a aprovechar para también hacerte una pregunta. ¿Habéis visto alguna diferencia? Porque has hablado de esos grandes espacios para la producción de alimentos. ¿Habéis identificado la diferencia? Porque entiendo que tiene que haber una diferencia entre la producción de alimentos para la alimentación y la producción de alimentos para eventos de ritualidad, ¿no? No sé cómo se puede eso traquear, si lo habéis identificado, si habéis visto algo en las excavaciones, algún cambio, algo que os haya llamado la atención. Sí, eso es algo interesante que tú mencionas, porque definitivamente debería haber una diferencia entre, por ejemplo, estos espacios que nosotros hemos encontrado es un espacio de producción de consumo a gran escala, pero, por ejemplo, Huaca, el Sol y la Luna tienen espacios de producción de alimentos a menor escala. Incluso, por ejemplo, podemos, a partir de mi experiencia, ¿no? Sitios como los cementerios de San José de Moro presentan cocinas de breve duración y que responden a espacios rituales vinculados a la muerte. Y volviendo al Valle de Chicama y al sitio del Icapa 2, la única forma que tenemos para poder hacer ese traqueo o comparación entre lo que nosotros tenemos, yo excavé en el 2021 una unidad así con una ocupación súper pequeña y superficial, que nos puede dar otro tipo de contexto, y lo que queda por hacer es comparar con los resultados de la doctora Michelle Kunz. ¿Por qué? Porque ella sí excava en las huacas, que son los sitios, digamos, materialmente más vinculados al espacio ritual. Entonces, haciendo esa comparación, es posible que podamos llegar a identificar si hay alguna diferencia trascendental, ¿no? Uh-huh. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o alguien quiere hacer alguna pregunta más. No tengo ninguna pregunta. Es una presentación excelente, pero no hay preguntas en el Facebook. Ok, bueno, pues entonces darle las gracias nuevamente a Carito por estar aquí con nosotros. Nos vamos a despedir hasta septiembre, hasta Pole Session.
Y bueno, nuevamente recordarles que tenemos que pueden suscribir o enviar sus contribuciones para el Class Notes. Y si todavía no pertenecen al Class, también pueden hacerlo, también pueden ser miembros a través de nuestra página web, pueden añadirse, digamos, incluirse en nuestra asociación. Y muchas gracias.